grandemente. Bueno, muchas gracias por regalarme este espacio. Primero que todo quiero darte la bienvenida, ¿sí? ¿A qué te estoy dando la bienvenida? A esta parte introductoria del programa de Janet Coach. Y quiero hablarle desde mi corazón, quiero hablarle desde mi experiencia. Quiero decirles por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y para ello vamos a hablar lo que dice Pablo en Romanos 7:19. Dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Verdad? A todos nos pasa. Uno dice, yo no quiero pelear, pero igualito peleamos. No quiero de repente gritar, ¿verdad? Lo hacemos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es que, al igual que Pablo hablaba sobre el bien y el mal, igual sucede con el éxito y el fracaso. Todos queremos el éxito y no lo logramos, ¿sí? O muchas veces hay personas que sí lo logran y otras personas que no lo logran. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿por qué si queremos el éxito no lo logramos? ¿Por qué si de repente estamos buscando el éxito, bien sea en la relación, bien sea en las finanzas, bien sea en la salud, bien sea en el amor, ¿verdad? En todas esas cosas, ¿por qué no lo logramos? ¿Y sabes una cosa? Porque aunque sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestros logros no dependen de las capacidades, sino de nuestras experiencias. O sea, lo que nosotros queremos lograr no depende de nuestras capacidades, depende de nuestras experiencias. Esas experiencias nos llevan a tener creencias. Entonces, quiero hacer una pausa para decirles por qué Janet Coach, por qué hago lo que hago. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿por qué estudié medicina? ¿O por qué me casé? Siempre hay un porqué, siempre hay una raíz, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué estoy trabajando en el programa de Janet Coach? ¿Saben? Porque en noviembre del 2019 a mi esposo le dieron un diagnóstico y eso me movió el piso. Eso a mí personalmente me movió el piso. ¿Sabe? Porque cuando le dieron el diagnóstico a mi esposo, yo entré en crisis, yo entré en pánico. Y yo preguntaba, ¿pero por qué yo me siento así? Y de repente se me vino esa experiencia de que yo fui abandonada por mi papá. Yo no conocía a mi papá. Entonces, claro, mi esposo no es que sea mi papá, pero es mi esposo, es mi compañero, es el varón que Dios me ha regalado. Entonces, cuando ese diagnóstico yo empecé a sentir, voy a estar sola, voy a estar abandonada. Y ahora, ¿con quién voy a compartir? ¿Sí? Porque mi esposo y yo más que esposos, somos amigos. Entonces, esa situación a mí personalmente me movió el piso. Y uno siempre le pregunta a Dios, Señor, pero yo qué te hago, yo qué te sirvo, yo qué aquello. Pero la situación no era lo que yo estaba haciendo, sino mi creencia. Si yo conocía la palabra de Dios y la enseñaba, ¿por qué de repente, verdad, empecé a dudar de Dios? ¿Por qué empecé a sentir miedo de Dios? ¿Sabes? Porque esa experiencia de mi pasado, de mi niñez, me trajo a memoria, ¿verdad? Y entonces, aunque tenía el conocimiento, yo empecé a sentir de que iba a estar sola, porque el médico nos dijo de que no sabía qué podía pasar después de la operación. Y siempre uno piensa en la mente lo negativo, siempre las cosas malas, ¿verdad? Todo nos pasa. Y yo decía, pero ¿por qué ya me tiene miedo? ¿Por qué está dudando de Dios? Entonces, ahí fue cuando empecé a entender que perdí el examen. ¿Qué pasa cuando uno estaba en la universidad o cuando uno estaba en el colegio? Cuando uno perdía el examen, ¿qué pasaba? Pues uno tenía que reprobar, uno tenía que volver a estudiar y trabajar y evaluar en qué fallé, qué hice mal, por qué saqué esa nota, ¿verdad? Bueno, eso me pasó a mí. Yo dije, perdí el examen, dudé de Dios, sentí miedo, casi caigo en una depresión. Entonces empecé a autoevaluarme, autoexaminarme, porque si yo tenía conocimiento de la palabra de Dios, no apliqué en ese momento lo que yo sabía. Y entonces
Esto fue lo que yo aprendí. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, lo que yo aprendí y ahora lo que yo estoy enseñando. ¿Sí? Entonces, aprendí lo que Pablo dijo, dice en Romanos 12:2, sean transformados mediante la renovación de su mente. Mis creencias humanas, mis creencias de miedo, de abandono, aparecieron. Entonces, Pablo dice que debemos transformar nuestra mente. Y ahí empecé yo a entender, aunque yo conozco la palabra de Dios yo no la he configurado en mi mente. Yo la sé de memoria. Porque mi respuesta automática era el miedo, la duda. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo habla de transformar nuestra mente, porque él también vivió esa experiencia. Él pensaba que lo que estaba haciendo antes de conocer de Dios era lo mejor. Pero cuando se encontró con Dios, cuando verdaderamente esa creencia la configuró en su mente, él entendió que tenía que transformar su mente. Y eso fue lo que yo empecé a estudiar y a investigar y a trabajar yo personalmente en mi mente de esas falsas creencias. Entonces, decidí investigar lo que la palabra de Dios dice de la mente. Pues si no conozco mi mente, que es creación de Dios, ¿cómo podré usarla de manera efectiva? Si yo no conozco lo que tengo, ¿cómo yo lo puedo usar? Mira, normalmente uno dice, bueno, yo tengo las manos, pero ¿sabe una cosa? Hay gente que usa las manos para pintar y le saca provecho, para tocar un instrumento y le saca provecho. De ese talento, de esa habilidad con las manos, hay personas que se han hecho millonarias. Y tal vez uno tiene las manos y no le saca provecho. O hay gente que tiene una voz espectacular. Y de esa voz se vuelven famosos, ¿verdad? Exitosos y son millonarios con la voz o con los pies, con cada parte de nuestro cuerpo. Quiere decir que nosotros, si conociéramos lo que tenemos, pues le sacamos provecho. Entonces, eso fue lo que yo aprendí. Tengo que conocer mi mente, porque es un diseño perfecto de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, entendí que Dios nos creó con una maquinaria poderosa dentro de nosotros. En ese proceso, ahora entiendo y ahora entendemos lo que dice la Biblia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo le doy gracias a Dios por esa situación, ¿sabes? Porque crecí, aprendí, maduré y ahora mi fe en el Señor es verdaderamente genuina. Entonces, cuando yo entendí que dentro de mí Dios colocó una mente, Dios colocó un diseño, porque esto que estoy hablando no es de hombres. Estamos hablando del diseño perfecto de Dios, de la creación de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿sabes cómo funciona tu mente? ¿Tú sabes cómo funciona tu mente? Sí, hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene. Y muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos. No sabemos cómo funciona nuestra mente. Y eso es lo que yo empecé a estudiar a través de la palabra de Dios. ¿Cómo funciona la mente? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que primero yo tengo que limpiar lo de adentro? O sea, yo tengo que limpiar mi mente, yo tengo que limpiar mi corazón, tengo que limpiar lo de adentro y luego lo de afuera. Y por eso el Señor Jesucristo dice que de la abundancia el corazón habla la boca. O sea, de lo que hay adentro se manifiesta afuera. Entonces, Dios nos dio a todos libre albedrío, pero cada uno de nosotros vivimos y actuamos de acuerdo a nuestras creencias. Todos podemos actuar, o sea, todos conocemos de Dios, pero Dios nos dio libre albedrío. Yo puedo poner en práctica la palabra de Dios o yo puedo poner en práctica mis creencias, mis miedos, mis angustias, como fue mi caso. Yo conocía la palabra de Dios, pero en el momento de la adversidad usé mis creencias. Mi respuesta automática fueron mis creencias. ¿Cuáles eran las creencias? El miedo, el abandono, la inseguridad. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Conocemos la palabra de Dios, pero actuamos de acuerdo a nuestras creencias. Por eso Pablo dice que debemos transformar nuestra mente. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos que cada uno actúa de acuerdo a sus creencias, es entender que cada uno de nosotros escribimos nuestra propia historia. Tú escribes tu propia historia, yo escribo mi propia historia. Cada uno de nosotros escribimos nuestra propia historia.
Y lo importante de entender esto es que si yo en este momento te digo, mira, ¿cuál es la historia de tu vida? A ver, si yo te preguntaba, ¿cuál es la historia de tu vida? Yo me imagino que en este momento tú dices, mi historia de mi vida, cuando yo era pequeño, cuando mi mamá, cuando mi papá, cuando el profesor. O sea, en este momento vienen como una película, ¿verdad que sí? Es como una película que va saliendo, o sea, son recuerdos, son momentos, son situaciones, todo eso. Eso es parte de tu historia. Entonces, cuando entendemos eso, podemos decir que todas tus experiencias están grabadas en tu mente, aunque no recuerdes. Todas tus experiencias, desde que estabas en el vientre de tu mamá hasta el día de hoy, hasta la fecha, todas tus experiencias están grabadas. Y eso es interesante porque en un momento determinado, en una discusión, en una conversación, en una situación, tú respondes de acuerdo a tu creencia, a lo que tienes aquí guardado. ¿Sí? Y a veces esas creencias se repiten porque son parte de tu vida. Entonces, actuamos. Por eso Pablo dice que debemos transformar nuestra mente, tenemos que renovar, como dice también Pablo en Efesios, tenemos que renovar nuestra mente. Entonces, si no renovamos nuestra mente y sabemos que todo está registrado en nuestra mente, entonces vamos a seguir actuando de la misma manera y con el mismo patrón. ¿Sí? Entonces, fuiste programado para ser la persona que otros querían que fuera. Y eso es importante. La forma como tú caminas, la forma como tú te comportas, fueron enseñanzas, ¿verdad? Experiencias que otra persona te dijo y que tú mismo lo estás viviendo, tú misma la estás viviendo. Muchas veces la manera como uno cocina, la manera como uno habla, la manera como organizamos la casa, fueron experiencias que alguien nos enseñó y nos las inculcó y nos dijo, hay que hacerlo de esta manera, ¿verdad que sí? Aún la relación de pareja, aún la relación con tus hijos, experiencias que tú has traído de tu infancia y que puedes aplicarlas, pueden ser unas que son constructivas, otras no son constructivas. Y por eso es que hay que conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo? Dios nos creó con una mente consciente y una mente subconsciente. La mente subconsciente está toda nuestra vida grabada. Es como videos, personas, situaciones, lugares, emociones, y nada se borra. Tal vez tú dices, es que se borró. No, tal vez tú no la recuerdas. Y uno de los errores que normalmente tenemos es que uno siempre recuerda las cosas negativas, los que nos hirieron, los que nos hicieron daño. Recordamos esas personas que nos humillaron, ¿verdad? Entonces, siempre estamos recordando y trayendo al presente nuestro pasado y tal vez ese pasado nos ha hecho daño. Hay también situaciones que han sido buenas, agradables, ¿verdad? A veces no las recordamos. Y sería bueno recordar esas cosas buenas porque nos empoderan y nos ayudan. Entonces, el conocernos a nosotros mismos, el saber lo que tenemos y cómo funciona nuestra mente, pues ahí es donde uno entra en acción, que fue mi caso. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, la mente consciente se utiliza el 10%. Y la mente consciente te permite pensar, razonar y plantearte objetivos y metas. Te permite mirar al pasado, analizar las cosas que has hecho y recordar las cosas que viviste. Su capacidad de proceso es muy limitada. Pero fíjate algo bien importante. En la mente subconsciente la utilizamos el 90%. La mente subconsciente ejecuta miles de procesos simultáneos. Es responsable de todas las emociones que sientes y de los pensamientos que te vienen a nivel consciente. Es el responsable de todas las funciones y reacciones automáticas de tu cuerpo, de tu mente y de tu instinto de preservación de la vida. Fíjate algo, la mente subconsciente trabaja automáticamente.
La pregunta, yo estoy parada, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, voy a caminar hasta mi cuarto, por decir algo. Yo no digo, ajá, ¿qué paso? A ver, mueve el pie derecho, mueve el izquierdo. No, la mente subconsciente lo hace automáticamente. Ya digo, yo quiero ir al cuarto, inmediatamente yo voy caminando. La mente subconsciente trabaja todos nuestros órganos. Yo me voy a acostar y la mente subconsciente trabaja todo lo que es mi circulación, las palpitaciones de mi corazón, todo trabaja. ¡Qué hermoso! Eso es un regalo maravilloso, es el diseño perfecto de Dios, pero tenemos que conocerlos, ¿verdad? Entonces, fíjate algo bien importante. Cada uno de nosotros creamos en nuestra mente hábitos y respuestas automáticas. Cada uno de nosotros. Y es tan importante. Hay personas que tienen el hábito que tan pronto se levantan, tienen que organizar su cama. O sea, todos tenemos hábitos, aún desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos con hábitos, ¿verdad que sí? Y todos porque cada uno de nosotros los programamos y automáticamente lo hacemos. No es algo que, ay, ¿qué tengo que hacer? Ahorita me tengo que parar, ¿y qué tengo que hacer? No, yo me paro, voy al baño, cepillo los dientes, tomo el café, ¿verdad? Todo, y es un hábito, es una repetición, todos los días hacemos lo mismo. Entonces, eso es parte de lo que es la mente subconsciente. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Te voy a dar un ejemplo bien importante de cómo funciona nuestra mente subconsciente. Dice, la mente subconsciente almacena todas las experiencias como símbolos, imágenes y metáforas mentales, creando tus creencias que se expresan a través de tu mente racional. Y para ello quiero compartirles un ejemplo. Fíjate el proceso de cómo funciona nuestra mente subconsciente. Primero es una experiencia. Empezamos con una experiencia. Todo empieza por una experiencia, ¿verdad? Esa experiencia me provee o me genera una creencia. Empieza la experiencia, la viví y luego voy a tener la creencia. Esa creencia me genera un pensamiento, me genera pensamientos. Yo lo creo, ahora yo lo pienso. ¿Sí? Ese pensamiento me lleva a tener sentimientos. Si es una experiencia agradable, voy a tener sentimientos agradables. Si es una experiencia desagradable, voy a tener sentimientos desagradables. ¿Ven? Con todo el proceso. Después de eso me lleva a acciones. Por ejemplo, tengo una experiencia, esa experiencia genera una creencia, esa creencia genera un pensamiento, ese pensamiento genera un sentimiento y ese sentimiento genera acciones. Hasta convertir esas acciones, tanto repetirlas una y otra vez, generan hábitos. ¿Sí? Llegamos al hábito y ahora después del hábito, entonces ya es parte de nuestra vida, es parte de nuestro destino. Lo que aprendimos en el pasado, hoy lo estamos viviendo, hoy es parte de nuestro hábito. La manera como tú caminas, la manera como tú hablas, todos son hábitos que tú aprendiste de una experiencia y luego la creencia, ¿verdad? Hasta convertirlo en un hábito y es parte de tu vida. Esto es interesante. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo porque lo importante es cómo yo verdaderamente lo puedo entender cuando uno diga, ay, eso es verdad, ¿sí? Y eso es interesante, fíjate. ¿Cómo nosotros aprendimos a leer? Fuimos a la escuela y ya leímos. No, una profesora que nos empezó a decir, la M con la A suena ma, ¿verdad? Y luego la M con la A suena ma, y luego la M con la A suena ma. ¿Qué dice? Mamá, ¿verdad? Y poco a poco, en la medida que íbamos, poco a poco, registrando esas experiencias, ¿verdad? Empezar a creer que repetir cada palabra, cada frase, poco a poco yo fui creando una manera y de esa manera aprendí a leer rápidamente. Y así sucede con la bicicleta. ¿Cuántos de nosotros nos caímos en bicicleta cuando estábamos aprendiendo, verdad? Pero de tanto repetirlo, empezamos con una experiencia, luego empezamos a creer que sí lo podíamos lograr y poco a poco, de tanto repetirlo, ahora uno se monta en una bicicleta como si nada, pero al principio nos caímos, nos golpeamos, ¿verdad? Entonces, igual sucede con la persona que aprendió a nadar
Y siempre cuento eso porque para mí fue como ¿cómo se llama? Una experiencia. Pero siempre me acuerdo cuando mi mamá me enseñó las tablas de multiplicar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 2 por 2? A ver, ¿cuánto es? Perfecto, 4. Pero cuando yo no sabía, cuando era 2 por 2, 4, yo de repente decía 3 o decía 5, me dio un coscorrón, como se dice en mi pueblo, ¿verdad? Entonces, pero de tanto repetir que 2 por 2 era 4, 2 por 2 era 4, es tanto que ya creé el hábito y yo sé que, o sea, ya me sé las tablas de multiplicar. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto me tocó repetirla una y otra vez, ¿verdad? Hasta que convertirse en un hábito. Si yo te digo cuánto es 2 por 5, yo sé que tú me dices 10. Claro, porque tú sabes las tablas de multiplicar. Pero ¿cuánto tiempo te tomó para crear el hábito y repetirlo hasta configurarlo dentro de tu mente? ¿Sí? Y eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos algo, empezamos con una experiencia. Luego, ¿verdad? Luego empezó con la creencia, luego el pensamiento, yo sí puedo hacerlo, yo sí puedo manejar, yo sí puedo leer, ¿verdad? Luego el sentimiento de que sí, lo logré, sí, cuando sí, lo por 5 días, sí, y uno se alegraba porque sí, o sea, ya lo había registrado en mi mente, ¿verdad? Ese sentimiento de satisfacción, esa acción de que ya lo hago y no tengo que contar los dedos, no, todo es aquí en la mente, ¿verdad? Y el hábito, se creó el hábito y ya ahora es parte de nuestra vida. ¿Viste qué importante es cuando uno empieza a educar la mente, cuando uno empieza a generar esas nuevas creencias? Y eso es lo que comparto en este programa. Entonces, fíjate tú, vamos a hacer un ejemplo tan sencillo, lo que es la parte de lo que es uno grabar, ¿sí? Y quiero que cierre por un momento tus ojos, por favor, cierre tus ojos. Perfecto. Imagínate en este momento que yo estoy frente a ti. Y yo estoy cortando un limón, ¿sí? Tú conoces el olor del limón, tú conoces la textura del limón, tú conoces el sabor del limón, ¿verdad que sí? Perfecto. Ahora te invito, o sea, yo voy a cortar el limón y te voy a dar la mitad del limón a ti. Perfecto. Ahora agárralo y colócalo todo en la boca. Perfecto. Puedes abrir los ojos. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Verdad que salivaste? Sí. ¿Sabes por qué salivaste? Porque aunque tú no tenías el limón, ¿verdad? Aunque no teníamos el limón físicamente, pero nuestra mente conoce el olor del limón, conoce el sabor del limón y nuestro cuerpo, aunque no está físicamente, pero nuestro cuerpo lo siente como si fuera real. ¿Viste lo que es esta creación divina que Dios nos dio? Cómo verdaderamente, aunque no físicamente no estaba teniendo el limón, pero lo estaba saboreando y salivamos, ¿verdad? Yo cada vez que hago este ejercicio siempre me pasa lo mismo. Y yo sé lo que pasa, pero es algo es el instinto, es la programación, es el hábito de que yo sé que cuando yo pruebo el limón yo salivo. Y eso es algo que está dentro de mí. Entonces, tu mente subconsciente no puede distinguir la diferencia entre un evento real y los pensamientos e imágenes que creas en tu mente. O sea, tu mente, en este ejercicio que estuvimos haciendo, tu mente no sabe si era real o era ficticio. Tu mente lo ve como algo real. ¿Sí? Tu mente lo vio como algo real. Y tu cuerpo se manifestó. Tu cuerpo, todo el proceso, la experiencia, la creencia, ¿verdad? Todo hasta crear el hábito. Esto es lo interesante de esto que Dios me regaló y ahora lo quiero compartir con ustedes. Eso sucede porque tenemos nuestras respuestas automáticas. Tenemos nuestras respuestas automáticas en las experiencias, en las creencias y en los hábitos. Así de sencillo. Muchas de las cosas, por ejemplo, sucede mucho en las parejas, que de repente la respuesta automática, ¿verdad?
de las experiencias del pasado. De repente si el papá fue violento, o la mamá fue violenta o cualquier cantidad de situaciones, entonces muchas veces esas experiencias pasadas uno las trae de memoria en la relación y esa respuesta automática puede destruir un matrimonio o una relación con los hijos o podemos destruirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder entendernos a nosotros mismos para luego transformar, ¿verdad? Y crear nuevos hábitos. Por eso Pablo dice que debemos transformar nuestra mente. Tenemos que transformar nuestra mente. Entonces, la pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles son tus respuestas automáticas? ¿Cuáles son tus respuestas automáticas cuando de repente no tienes dinero? Cuando de repente la situación no está bien, cuando de repente te dan un diagnóstico, ¿cuáles son tus respuestas automáticas? No lo que tú dices de Dios, no, ¿cuál es tu respuesta automática? Que eso fue lo que a mí me pasó. Mi respuesta, aunque yo conocía la palabra, mi respuesta automática fue el miedo, la angustia, porque eso es lo que yo tenía aquí. Y muchas veces nuestra respuesta automática ante la adversidad no es la que yo sé de la palabra de Dios, sino la que yo he creado dentro de mí. Qué importante es esto. Fíjate, tu mente subconsciente es el generador de tus respuestas automáticas. Lo que yo verdaderamente configuro dentro de mi mente subconsciente, eso va a ser la respuesta automática. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto es 2 por 5? 10. ¿Por qué tú sabes que es 10? Porque tú lo registraste dentro de tu mente. Tú lo configuraste, tú lo repetiste tantas y tantas veces hasta que verdaderamente se creó el hábito. Y así como eso, tenemos que entender esto, que tenemos que generar nuevos pensamientos que me lleven a tener respuestas automáticas que sean empoderadas. ¿Ok? Entonces, si ustedes me pregunten, ¿cuál es mi respuesta automática ante el agua? Si ustedes me preguntan, Janet, ¿cuál es tu respuesta automática? Pero déjame decirte que cuando yo tenía 12 años, yo estaba en el río, estábamos en un paseo, y de repente estábamos disfrutando, estaba algo tan rico, ¿verdad? Y de repente alguien dice, ¡una culebra! Y todos nosotros salimos corriendo del río, y yo vi la culebra, yo de verdad, yo no sé si la culebra era grande, mediana, pequeña, pero en mi mente, yo la vi como algo grandote. Y yo salí corriendo de ese río. De ahí en adelante, mi experiencia esa bloqueó mi mente y cada vez que yo iba al río, a la playa, a la piscina, donde fuera de agua, yo inmediatamente, ¿qué venía a mi mente? La culebra. Cuidado, llamé con la culebra. Y sabes, duré 25 años que yo nunca aprendí a nadar. 25 años de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que yo iba a esas situaciones de agua, de mar, de todo, me venía, y la culebra, y de verdad yo a veces, y la culebra la venía. Hasta que mi esposo me dijo, mira, Yami, tú tienes que aprender a manejar, a nadar. Tú tienes que aprender porque eso es parte de tu vida. Ay, Dios mío, cuando mi esposo me dijo que yo tenía que aprender a nadar, mira, ustedes no se imaginan lo que a mí me pasó. Pero yo dije, sí, yo tengo que sanar esa área de mi vida. Yo tengo que trabajar en esa área de mi vida. ¿Por qué? Porque mi respuesta automática era el miedo, el bloqueo emocional. Entonces, sí, fui. Entonces venía, cuando fui a inscribirme y toda la cuestión, y ya tenía que meterme a la piscina, ¿verdad? Y estaba el profesor, me venía. Y la culebra, digo, aquí no hay culebra. Yo misma me daba la respuesta, aquí no hay culebra. Y si viene una culebra, aquí hay muchos profesores que la pueden matar. Así que yo ya no voy a seguir creyendo en esa culebra. Y empecé a imaginarme, y yo decía, Janet, ¿qué tal cuando tú nades de aquí a allá? Cuando tú te metas a lo hondo, ¿cómo será? Y yo empecé a sentir esa emoción, a sentir que sí lo podía lograr, a sentir que sí era posible. Y bueno, me metí tanto y practicaba, ¿sabes? Aprendí a nadar y ahora me encanta nadar, me gusta nadar. Eso es una de mis pasiones, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Tuve que vencerlo en mi mente, tuve que accionar,
tuve que trabajar, tuve que cambiar ese disco y transformarlo en una experiencia agradable. Gracias a Dios lo logré. Y yo no sé cuál es tu experiencia, cuál han sido tus creencias, pero si son negativas, este es el momento para que tú lo transformes en algo positivo, para que tú trabajes en esa experiencia y salgas y seas libre y transforme tal vez de repente una experiencia negativa en una relación, en una situación difícil, ¿verdad? Y cada vez que se presenta una falta económica o una enfermedad o algo, viene ese pensamiento de tu pasado, entonces tú puedas crear un nuevo pensamiento. Como dice Pablo, transformar la mente, ¿sí? Y renovarla. Entonces, esa fue mi experiencia. Por eso Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso Pablo habla de eso, de la transformación, de la renovación, de hacerlo dentro de nuestra mente, ¿sí? Entonces, no es suficiente conocer la palabra de Dios, tenemos que configurarla dentro de nuestra mente, trabajarla para que mi respuesta automática no sea el miedo, sino sea, como dice el Señor, sé fuerte y valiente, no temas, no desmayes, porque yo, tu Señor, yo tu Dios, estoy contigo. Entonces, eso es importante hacerlo, es poder nosotros tomar la decisión de transformar nuestras creencias limitantes, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras derrotas, ¿verdad? Por creencias habilitantes, creencias ilimitadas, pero todo tenemos que hacerlo dentro de nosotros. Y es un trabajo personal. Esto no es un trabajo que lo va a hacer alguien, no, tengo que hacerlo yo, tengo que verdaderamente trabajar en mí, ¿sí? Entonces, ¿has notado que la misma experiencia produce diferentes reacciones? ¿Sí? ¿Tú has notado que la misma experiencia produce diferentes reacciones? Fíjate, cada persona reacciona de acuerdo a su programación. Mira, hay gente que le encanta los deportes extremos. Ay, tirarse un avión, tirar de un helicóptero, ¿verdad? La montaña rusa. Hay gente que le apasiona, pero hay gente que le tiene miedo. Hay gente, en el caso mío, yo le tenía miedo a las culebras, ¿verdad? Pero hay gente que las ama, las tiene como mascota. Todo depende de la programación. Es la misma situación. Uno dice, ay, qué bello. Otro dice, ay, qué miedo. De acuerdo a la programación. Y eso nos pasa en nuestras relaciones. Eso nos pasa en nuestras adversidades. Eso nos pasa en el día a día. Hay personas que dicen, wow, por ejemplo, hay gente que dice, wow, qué situación tan difícil, no, nunca lo voy a lograr. Y otros dicen, tremenda oportunidad estoy teniendo. Están en la adversidad y dicen, tremenda oportunidad, de aquí voy a sacar algo grande. Y uno dice, ¿cuál fue la diferencia? Su programación, sus creencias, sus experiencias. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, en mis talleres te enseño cómo transformar tus creencias limitantes por creencias ilimitadas. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de lo que estoy trabajando en el programa de Servicio. Pregúntate, ¿con qué luchas en tu vida personal? Porque esas son las áreas que tienes que trabajar. ¿Con qué luchas? Hay gente que lucha por la parte económica, por la salud, por la relación de pareja, por la relación de los hijos, por la situación económica. O sea, cada uno de nosotros tenemos áreas que estamos luchando. Tú tienes tus propias áreas. Déjame decirte que eso con lo que tú estás luchando es con lo que tú tienes que trabajar. Así de sencillo. Y para ello te voy a decir cómo hacerlo en este momento. ¿Sí? Fíjate. Piensa en una experiencia que te gustaría que se hiciera realidad. Piensa en una experiencia, ¿sí? Que se hiciera realidad, que tú digas, ya a mí me gustaría hacer esto. Perfecto, ¿ok? ¿Lo tienes? Muy bien, vamos. Entonces, esa experiencia que tú quieres que se haga realidad, primero esa es una nueva experiencia. Me imagino que es una experiencia positiva, una experiencia que te empodere, ¿verdad? Entonces vas a tener esa nueva experiencia. Esa experiencia
Tienes que imaginártela como si fuera ya real, como dice la Biblia. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, yo digo, yo quiero ir yo quiero ir a Inglaterra. Sí, yo quiero ir a Inglaterra. Me gustaría ir a Inglaterra. Pero si yo verdaderamente quiero llamar las cosas que no son como si fuera, digo, Señor, gracias porque en este momento yo me veo en Inglaterra. ¡Wow! Y empiezo a investigar los lugares que a mí me gustaría conocer. Empiezo a imaginarme esos lugares y a sentir esa emoción. Entonces, no es que yo quiero, sino que ya lo estoy viviendo, como dice la Biblia, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero se siente dentro de nosotros. Entonces, tengo que buscar escenas completas, o sea, a lugares que me gustaría ir, ¿verdad? Sitios que me gustaría estar. Entonces, yo tengo que buscar, enamorarme de ese sitio, ¿verdad? Vivirlo y sentirlo, sentir si en Inglaterra hace frío, uy, qué frío, tengo que llevar esto, qué traje, qué ropa debo llevar, cuál es el mejor tiempo en el verano, en el invierno, cómo me gustaría, o sea, tengo que vivirlo y sentirlo, como si ya estuviera, como si ya tuviera ya la maleta, como si ya estuviera ya en ese tiempo. Eso se llama fe. Y eso no es algo que yo lo inventé, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que trabajar en algo, pero en nueva experiencia, pero tenemos que verlo como si ya fuera. No que me gustaría, Señor, no, igual, como si ya fuera realidad. Si de repente quiero que mi pareja sea cariñosa, amorosa, ¿verdad? Entonces yo tengo que, gracias Señor, wow, qué esposo, qué esposa maravillosa, qué hijos, o sea, como si ya fuera, porque eso se llama fe, ¿ok? Entonces, esa nueva experiencia tienes que creerlo y sentirlo como real en tu mente, en tu mente. A veces tu mente te dice, no, Janet, tú estás loca, tú no lo vas a lograr. Yo no voy a escuchar la mente. Yo voy a escuchar mi nueva creencia, yo voy a crear una imagen, voy a ver verdaderamente, ya verlo como si fuera realidad, sentirlo, sentir esa emoción. Eso consiste en trabajar en mi nueva experiencia. ¿Te acuerdas lo que les conté? Lo de la natación, lo que aprendí a nadar, ¿verdad? Tuve que cambiar esa experiencia negativa por una nueva creencia. Entonces, pensamiento, wow, cuando yo esté aquí, donde lo que voy a visitar, disfrutar, o sea, todo, y ese pensamiento tiene que hacerlo todo el tiempo en gratitud. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Verdad? Tener ese sentimiento de convicción, de certeza, sí lo voy a lograr, sí se va a realizar. Yo viví esa experiencia. Y por eso la estoy compartiendo contigo. Estoy hablando desde mi experiencia. Estoy hablando que yo lo logré. Yo vi la gloria de Dios en todo este proceso y lo aprendí. Y ahora lo estoy enseñando. Tener actitudes positivas y accionar. Gracias, Señor. Cuando yo empecé a darle gracias a Dios por todo lo que supuestamente la loca de la casa o la mente, ¿verdad? Me estaba diciendo y empecé a alabar a Dios y a darle gracias y a imaginar ya a mi esposo libre y todo aquello, perdón. Así fue. Y gloria a Dios. Hoy puedo contar la gloria de Dios. ¿Sabes? Cambié mis creencias y cambié mi destino. Si tú cambias tus creencias, tú también puedes cambiar tu destino. Porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, ya que tengo esto, tengo que repetirlo, así como las tablas de multiplicar, así cuando uno aprendemos a nadar, ¿verdad? A manejar, repetirlo hasta crear el hábito. Tengo que repetirlo tantas veces hasta crear el hábito. Ese trabajo hay que hacerlo todos los días, no que hoy se me olvidó, tengo una semana que no lo hago. Entonces quiere decir que esa nueva experiencia tú no la quieres, porque cuando uno quiere algo, uno se enamora, uno se empodera, uno trabaja, uno todo el tiempo, día y noche, uno está todo el tiempo pensando en esa verdad. Y eso es lo que el Señor nos dice, para el que cree, todo le es posible. Entonces, fíjate, tenemos alrededor de 60,000 a 70,000 pensamientos al día.
Por lo general tenemos pensamientos similares todos los días, que producen sentimientos y acciones similares, que programan su mente subconsciente por repetición, por repetición. Muchas veces uno tiene días, meses, años, ¿verdad? Dándole un pensamiento negativo, tóxico, una relación tóxica, y no hacemos nada para cambiarla. Tenemos entre 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. La pregunta es, ¿cuántos de esos pensamientos que tenemos o que tú tienes, ¿verdad?, son positivos y cuántos son pensamientos negativos? ¿Cuántos pensamientos te empoderan y cuántos de esos pensamientos te debilitan? Porque todo está dentro de nosotros y uno tiene que, así como uno agarra el control del carro y dice, bueno, yo voy a manejar de aquí a allá, igual entonces yo tengo que tomar el control de mis pensamientos. Yo lo hice. Anteriormente, yo pensaba más negativamente que positivamente. Pero cuando aprendí esto que el Señor me enseñó, yo aprendí todo el tiempo. Y cuando vienen esos pensamientos, no quiere decir que esos pensamientos no vienen, esos pensamientos negativos vienen. Pero yo digo, no, y de que tú estás diciendo que qué, no. Si yo estoy aquí convencida de mi gran yo soy, Dios dice esto, Dios dice aquello, y lo creo y creo una imagen. No es que lo digo de palabras, no, yo lo siento, yo lo vivo, yo respiro, yo alabo, yo glorifico al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que esos 60.000 o 70.000 pensamientos diarios sean empoderados, sean positivos, sean pensamientos que transformen mi vida, sean pensamientos que yo pueda dar testimonio de un Dios vivo, de un Dios que transforma, de un Dios que sana. Y así como yo lo logré, yo quiero. Y por eso te estoy abriendo mi corazón, te estoy diciendo mi experiencia de cómo vencí para que tú también hagas el trabajo. Y tú también trabajes en tu nueva transformación, como dice Pablo. Entonces, transformación, o sea, tenemos que transformarnos, tenemos que renovar, como dice Pablo, ¿verdad? Transformar nuestras experiencias negativas, nuestras creencias negativas, nuestros pensamientos negativos, nuestros hábitos negativos. ¿Por qué? Por experiencias positivas, por creencias positivas, por pensamientos positivos y por hábitos positivos. Y solamente lo podemos hacer nosotros. Solamente podemos hacerlo nosotros. Si verdaderamente estamos comprometidos a ser nuevas criaturas, como dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que ser nuevas criaturas. Y ser nuevo es también renovar nuestra mente, porque dice el Señor, el vino nuevo no puede echarse en odres viejos. Si queremos trabajar en una nueva mentalidad, en unos nuevos pensamientos, tiene que cambiar el odre, y el odre es nuestra mente, un odre nuevo, un odre que verdaderamente esté empoderado hacia la gloria de Dios, en función, en visualización y en transformación. Entonces, sí es posible. Entendí que no era suficiente orar para mi cambio. Asumí la responsabilidad de trabajar creando nuevas experiencias, nuevas creencias, nuevos pensamientos, hasta convertirlos en mis nuevos hábitos. Y de esa manera, mis respuestas automáticas fueron nuevas. Sí, mis respuestas automáticas fueron nuevas. Y cada día siguen siendo nuevas. Y cada día estoy viendo la gloria de Dios. Porque estoy trabajando en lo nuevo. Entendiendo que las cosas viejas pasaron. Entendiendo que no puedo enfocarme en el pasado, no puedo seguir repitiendo, es que yo soy así, es que mi papá, es que mi mamá, es que me hicieron, mira, por favor, el dolor hay que dejarlo, tenemos que hablar de cosas nuevas, porque para eso vino el Señor Jesucristo, y tenemos que dar honor a la obra maravillosa que Jesucristo vino a enseñarnos, y eso fue lo que yo entendí. No solamente aprendí a conocer mi mente, que es diseño de Dios, sino que pude ver cómo esta poderosa herramienta, cuando se usa de acuerdo a los principios de Dios, me ayudaron a ser libre en todas las áreas de mi vida. Si yo encontré mi sanidad, tú también la puedes encontrar. Si yo la encontré, tú también la puedes encontrar. Y eso es el trabajo que estamos realizando. En mis talleres te proveo herramientas que son sencillas, basadas en los principios de Dios, para que encuentres tu libertad.
Eso es lo que yo hago, enseñarles, proveerles todas las herramientas sencillas, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos? Tenemos un tema diferente cada mes. El tema se divide en talleres semanales, de 3 a 4 talleres, con un taller de resumen al final. Cada taller semanal es en vivo por Zoom. Son los lunes a las 7 de la noche, ¿verdad? Los talleres son en vivo a las 7 de la noche, hora de Texas. El taller en vivo también se envía a todos los miembros grabado en video. Durante la semana se envía a todos los miembros mensajes por WhatsApp con refuerzos del taller semanal. Al final del mes se envía a todos los miembros la transcripción del texto de los talleres del mes. Eso es todo lo que nosotros aportamos y proveemos a cada uno de ustedes. Fíjate, tu vida es una expresión de tus programas. El 95% de tu vida viene de tu mente subconsciente. Si quieres cambiar tu vida, debes cambiar tu programación por repetición. Si quieres cambiar tu vida, hay que cambiar, ¿verdad? Pero es por repetición. No que, ay, Señor, ayúdame que hoy voy a cambiar. No, yo tengo que repetirlo tantas y tantas veces hasta crear el hábito. No solamente es pedir que Dios lo haga, no, yo tengo que trabajar. Yo tengo que accionarlo todos los días hasta crear el hábito, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Fíjate, la transformación personal es un proceso continuo que nos lleva a una vida llena de amor, verdad, paz y libertad. Dios nos llama a responder a este llamado. Podemos responder o ignorar. Si respondemos, experimentamos la vida abundante que Jesucristo nos ha prometido, que Jesucristo nos vino a traer. ¿Verdad que esto es bien interesante, verdad? Jesucristo dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es lo que tenemos que hacer. No solamente es conocer la palabra de Dios, sino enseñarles a que la persona viva la palabra de Dios. ¿Y cómo se vive? Por repetición. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el programa de Janet Coach. Bueno, yo espero de que esto haya sido de mucha bendición. Esta es la parte introductoria del programa de Janet Coach. Aquí yo le di toda la información, ¿verdad? Porque mi propósito es agregar valor a la vida de los miembros del grupo de empoderamiento, proveyendo herramientas técnicas de crecimiento personal y mental basadas en la palabra de Dios. Entonces, familia, hasta aquí llegó este taller. Yo espero que haya sido de bendición. Si estás interesado, si tal vez no estás en el programa Janet Coach, aquí abajo le dejo para que se suscriba y con mucho gusto será bienvenido o bienvenida a este programa. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.